Política monetaria, historia de Michael de Bordo. Resumen. La política monetaria ha evolucionado a lo largo de los siglos, con el desarrollo de la economía monetaria. Para implementar la política monetaria, la autoridad monetaria utiliza sus instrumentos de política, tasas de interés a corto plazo o la base monetaria, para lograr sus objetivos de baja inflación y producción real cercana al potencial. Este artículo examina los orígenes de la política monetaria desde el patrón oro clásico hasta la evolución de los bancos centrales y su búsqueda de independencia de objetivos, documentando la evolución de los objetivos, instrumentos y metas intermedias de la política monetaria, y examinando el desarrollo de las teorías de la política monetaria, incluido el debate sobre reglas versus discreción. Palabras clave. Asignados. Banco de Inglaterra. Tasa bancaria. Escuela bancaria. Sistema de Bretton Woods. Controversia bullonista. Independencia del Banco Central. Compromiso. Convertibilidad. Racionamiento del crédito. Escuela monetaria. Devaluación. Tasa de descuento. Sistema de la Reserva Federal. Dinero fiduciario. Dinero fiduciario. Política fiscal. Patrón oro. Gran Depresión. Inflación. Metas de inflación. Tasa de interés. Ley J. Prestamista de última instancia. Monetarismo. Base monetaria. Banco Central. Metas de política monetaria. Política monetaria, historia de dinero. Oferta monetaria. Tasa natural de interés. Operaciones de mercado abierto. Curva de Phillips. Estabilidad de precios. Teoría cuantitativa del dinero. Doctrina de los billetes reales. Tasa real de rendimiento del capital. Redescuento. Requisitos de reserva. Reglas. Versus discreción. Señoreaje. Esterilización. Regla de Taylor. Consistencia temporal. Velocidad de circulación. Hoy en día, la política monetaria es la principal forma en que los gobiernos influyen en la macroeconomía. Para implementar la política monetaria, la autoridad monetaria utiliza sus instrumentos de política, tasas de interés a corto plazo o la base monetaria, para lograr sus objetivos deseados de baja inflación y producción real cercana al potencial. La política monetaria ha evolucionado a lo largo de los siglos, junto con el desarrollo de la economía monetaria. Este capítulo fue publicado originalmente en The New The Origins. Existe un debate entre historiadores, economistas, antropólogos y numismáticos sobre los orígenes del dinero. En Occidente se cree comúnmente que las monedas aparecieron por primera vez en la antigua Lidia en el siglo V y hace algunos datan sus orígenes en la antigua China. El dinero evolucionó como un medio de intercambio, un depósito de valor y una unidad de cuenta. Según una autoridad, X, 1969, siguiendo a Menger, 1892, su surgimiento estuvo asociado con el crecimiento del comercio. Los comerciantes mantenían existencias de otro bien, además de los bienes con los que comerciaban, que se almacenaba fácilmente, era ampliamente reconocido y divisible, siendo los metales preciosos el mejor ejemplo. Este bien serviría como unidad de cuenta y luego como medio de intercambio. Según esta historia, el dinero surgió por primera vez de la actividad del mercado. Los gobiernos se involucraron cuando el monarca se dio cuenta de que era más fácil pagar a sus soldados en términos de poder adquisitivo generalizado que con bienes particulares. Esto dio origen al señoreaje o la prerrogativa del gobierno en la acuñación de dinero. El señoreaje originalmente representaba la tarifa que la Casa de la Moneda Real cobraba al público para convertir sus tenencias de lingotes en monedas. Los gobiernos en general, desde la antigüedad, tenían un monopolio sobre la emisión de monedas, ya sea otorgando licencias para su producción o produciéndolas ellos mismos. Los primeros predecesores de la política monetaria parecen ser los de la devaluación, donde el gobierno llamaba a las monedas, las fundía y las mezclaba con metales más baratos. Alteraban ya sea el peso o la calidad de las monedas, finura. Un método alternativo utilizado era alterar la unidad de cuenta, ver Redish 2000, Sussman 1993, Sargent y Bell de 2002. La práctica de la devaluación fue generalizada en los últimos años del Imperio Romano, Schwartz 1973, pero alcanzó su perfección en Europa Occidental a fines de la Edad Media. Sussman, 1993, describe cómo los monarcas franceses del siglo XV, incapaces de recaudar formas más normales de impuestos, utilizaron la devaluación como una forma de impuesto inflacionario para financiar la actual guerra de los 100 años con los ingleses.
La devaluación era en realidad una forma de política fiscal más que monetaria, pero preparó el terreno para el desarrollo posterior de la política monetaria utilizando dinero fiduciario. El dinero fiduciario o papel moneda evolucionó a partir de las operaciones de los primeros bancos comerciales en Italia, Cipolla 1967, para economizar en los metales preciosos utilizados en las monedas, aunque hay evidencia de que el papel moneda fue emitido por decreto imperial en China siglos antes. Este desarrollo tiene sus orígenes en la práctica de los orfebres, que emitían recibos de depósito como evidencia de que almacenaban monedas de oro y lingotes para sus clientes. Con el tiempo, estos certificados circularon como medios de intercambio. Una vez que los orfebres se dieron cuenta de que no todos los títulos se canjeaban al mismo tiempo, pudieron hacer circular títulos de valor superiores a sus reservas en especie. Así nació el dinero fiduciario, dinero no totalmente respaldado por especie, y la banca de reserva fraccionaria. Los orfebres y los primeros banqueros comerciales aprendieron por experiencia a mantener una reserva de precaución suficiente para satisfacer las demandas de canje en el curso normal de los negocios. Los gobiernos comenzaron a emitir papel moneda en Europa recién en el siglo XVIII. Un primer ejemplo fue la emisión de billetes de Suecia, iniciada para financiar su participación en la Guerra de los 7 Años, EAGLI 1969. El dinero fiduciario alcanzó su madurez durante las guerras revolucionarias de Estados Unidos cuando el Congreso emitió billetes continentales para financiar los gastos militares. Estos eran pagarés que se podían convertir en especie, pero la promesa no se cumplió. Se emitieron en cantidades masivas. Sin embargo, la tasa de emisión y la tasa de inflación promedio del 65% anual, Rocoff 1984, no estaban muy alejadas de la tasa de emisión maximizadora de ingresos por parte de un banco central monopolio emisor de dinero fiduciario del siglo XX, Bailey 1956. Durante la Revolución Francesa, la emisión excesiva de papel moneda, los asignados, que se basaban inicialmente en el valor de las tierras de la Iglesia confiscadas, condujo a la hiperinflación, Witte 1995. Un precursor temprano de la política monetaria fue el sistema de John Law. En 1719, Law persuadió al regente de Francia para que convirtiera la deuda nacional francesa en acciones en su Compagnie des Indes. Luego utilizó las acciones como respaldo para la emisión de dos Monetary Policy, History of Bills en su Banque Royale. La emisión de billetes podría entonces apoyar y financiar la emisión de más acciones. Law aplicó entonces una forma prototípica de política monetaria en 1720 para salvar su sistema cuando intentó fijar el tipo de cambio de los billetes en términos de especie y proporcionar un precio de apoyo para frenar el colapso del precio de las acciones, Bordo 1987, Bell de 2007. Bancos centrales. La política monetaria es conducida por la autoridad monetaria. Es el emisor de la moneda nacional y la fuente de la base monetaria. Generalmente pensamos en los bancos centrales como los que cumplen estas funciones, pero en muchos países, hasta bien entrado el siglo XX, en ausencia de un banco central, estas eran realizadas por el Tesoro o en algunos casos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, por un gran banco comercial encargado de los ingresos fiscales del gobierno, Goddard 1989. Los primeros bancos centrales se establecieron en el siglo XVII, el Riksbank sueco, fundado en 1664, el Banco de Inglaterra, fundado en 1694, el Banco de Francia, fundado en 1800, y el Banco de los Países Bajos, en 1814, para ayudar a las finanzas de los nuevos estados nacionales emergentes. En el caso del Banco de Inglaterra, se otorgó una carta real a un grupo de inversores privados para establecer un banco que comprara y ayudara a comercializar deuda gubernamental. El establecimiento del banco ayudó a garantizar la creación de un mercado de deuda gubernamental profundo y líquido que sirvió como base del creciente sistema financiero, Dixon 1969, Rousseau y Silla 2003. El banco eventualmente evolucionó en un banco de banqueros al recibir depósitos de otros bancos comerciales nacientes. Sus grandes reservas de oro y privilegios monopólicos eventualmente le permitieron convertirse en un prestamista de último recurso, es decir, para proporcionar liquidez a sus corresponsales ante un pánico bancario, una lucha del público por liquidez. La política monetaria tal como la conocemos hoy comenzó cuando el banco descontó el papel de otras instituciones financieras, tanto deuda gubernamental como papel comercial.
La tasa de interés a la que el banco prestaba, en base a esta garantía, se conoció como tasa bancaria, en otros países como tasa de descuento. Al alterar esta tasa, el banco podía influir en las condiciones crediticias en la economía británica. También podía influir en las condiciones crediticias en el resto del mundo, atrayendo o repeliendo fondos de corto plazo. Sayers 1957. A finales del siglo XIX se inició una segunda ola de bancos centrales. No se basó explícitamente en el motivo de los ingresos fiscales, como había sido el caso de la primera ola, sino en seguir las reglas del patrón oro y suavizar las oscilaciones de las tasas de interés inducidas por las fuerzas estacionales y por el ciclo económico. En este grupo se incluyen el Banco Nacional Suizo, fundado en 1907, Bordo y James, 2007, y la Reserva Federal, fundada en 1913, Meltzer, 2003. En el período de entreguerras se produjeron oleadas posteriores de nuevos bancos centrales, cuando los países del Imperio Británico, los nuevos estados de Europa Central y América Latina intentaron emular las experiencias de los países avanzados, Capier y otros, 1994. Independencia de los bancos centrales. Aunque los primeros bancos centrales tenían estatutos públicos, eran de propiedad privada y tenían independencia política. Un problema que afectó al Banco de Inglaterra en sus primeros años fue que concedía un peso primordial a sus actividades comerciales y en varias ocasiones de dificultades financieras fue criticado por descuidar el bien público. Walter Bagehot formuló la doctrina de la responsabilidad en 1873, según la cual el banco debía conceder una importancia primordial a su papel público como prestamista de última instancia. Bagehot 1873. Desde la Primera Guerra Mundial en adelante, los bancos centrales se centraron exclusivamente en objetivos públicos y muchos cayeron bajo control público. Sus objetivos también cambiaron, desde el énfasis en mantener la convertibilidad de la especie hasta el blindaje de la economía doméstica de los shocks externos y la estabilización de la producción real y los precios. Esta tendencia continuó en la década de 1930 y después de la Segunda Guerra Mundial. Además, la Gran Depresión provocó una reacción importante contra los bancos centrales, a los que se acusó de crear y exacerbar la depresión. En prácticamente todos los países, la política monetaria se colocó bajo política monetaria. Historia de 3. El control del tesoro y la política fiscal se volvió dominante. En todos los países, los bancos centrales adoptaron un tipo de interés bajo para estimular la economía y ayudar al tesoro a comercializar su deuda. La política monetaria fue restituida a los bancos centrales en la década de 1950, por ejemplo, en los Estados Unidos, después del acuerdo entre el Tesoro y la Reserva Federal de 1951, y siguió un breve período de estabilidad de precios hasta mediados de la década de 1960. A esto le siguió un aumento significativo de la inflación en todo el mundo. La inflación se rompió a principios de la década de 1980 mediante políticas monetarias restrictivas concertadas en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países y un nuevo énfasis puesto en la importancia de una baja inflación basada en políticas monetarias creíbles. A los bancos centrales de muchos países se les concedió independencia en cuanto a objetivos y se les dio el mandato de mantener baja la inflación. Política monetaria clásica. El verdadero origen de la política monetaria moderna se produjo bajo el patrón oro clásico, que prevaleció desde 1880 hasta 1914. El patrón oro evolucionó a partir del régimen bimetálico anterior. Bajo el patrón oro todos los países definían sus monedas en términos de un peso fijo de oro y luego todo el dinero fiduciario sería convertible en oro. El papel clave de los bancos centrales era mantener la convertibilidad del oro. Los bancos centrales también debían utilizar sus tasas de descuento para acelerar el ajuste a los shocks externos en la balanza de pagos, es decir, se suponía que debían seguir las reglas del juego Keynes 1930. En el caso de un déficit de la balanza de pagos, el oro tendería a fluir al exterior y reducir las reservas de oro de un banco central. De acuerdo con las reglas, el banco central aumentaría su tasa de descuento. Esto serviría para deprimir la demanda agregada y compensar el déficit. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas estimularía una entrada de capital. En caso de superávit, se debía seguir el conjunto opuesto de políticas. Existe un debate considerable sobre si las reglas se siguieron realmente. Bordo y McDonald 2005. Hay evidencia de que los bancos centrales esterilizaron los flujos de oro e impidieron que el mecanismo de ajuste funcionara. Bloomfield 1959.
Otros prestaron atención a los objetivos internos de estabilidad de precios o tasas de interés estables o de estabilización de la producción, Gottfried 1988. También hay evidencia de que debido a que los principales bancos centrales estaban comprometidos de manera creíble con mantener la convertibilidad del oro, tenían cierta independencia política para permitir que sus tasas de interés se alejaran de la paridad de tasas de interés y perseguir objetivos internos, Bordo y McDonald. 2005. Después de la Primera Guerra Mundial, se restableció el patrón oro, pero ante una economía política cambiante, la extensión del sufragio y la organización laboral, Eichengre en 1992, los bancos centrales pusieron mayor énfasis en los objetivos internos de estabilidad de precios y producción y empleo estables que en la convertibilidad externa. Así, por ejemplo, la recién creada Reserva Federal esterilizó los flujos de oro y siguió políticas contracíclicas para compensar dos recesiones en la década de 1920, Meltzer 2003. La depresión que comenzó en 1929 probablemente fue causada por una política monetaria inadecuada. La Reserva Federal siguió la doctrina defectuosa de los billetes reales, que exacerbó la recesión, y las políticas de esterilización del oro seguidas por la Reserva Federal y el Banco de Francia debilitaron en gran medida el mecanismo de ajuste del patrón oro. Como se mencionó anteriormente, los bancos centrales fueron culpados por la depresión y la política monetaria se degradó hasta mediados de la década de 1950. Los objetivos de la política monetaria han cambiado en los distintos regímenes monetarios. Hasta 1914, el régimen monetario dominante era el patrón oro. Desde entonces, el mundo ha ido cambiando gradualmente hacia un régimen de dinero fiduciario. Bajo el patrón oro clásico, el objetivo clave era la convertibilidad del oro con un enfoque limitado en la economía interna. En el período de entreguerras, la convertibilidad del oro se vio eclipsada por el énfasis en el nivel de precios internos y la estabilidad de la producción, y el régimen cambió hacia el dinero fiduciario. Esto continuó después de la política monetaria, historia de la Segunda Guerra Mundial. En virtud de los artículos del Acuerdo de Bretton Woods de 1944, los países miembros debían mantener tipos de cambios fijos y los bancos centrales debían intervenir en el mercado de divisas para lograrlo, pero también se le dio predominio al objetivo del pleno empleo interno. El sistema de Bretton Woods evolucionó hacia un patrón de cambio dólar-oro en el que las monedas de los miembros eran convertibles en cuenta corriente en dólares y el dólar era convertible en oro, Bordo 1993. Un conflicto continuo entre los dictados del equilibrio interno y externo fue un tema dominante desde 1959 a 1971, al igual que la preocupación por el desequilibrio global porque los Estados Unidos, como país central del sistema, proporcionarían a través de sus déficits de balanza de pagos y su papel como intermediario financiero más dólares de los que podían respaldar con seguridad sus reservas de oro, Triffin 1960. El colapso de Bretton Woods entre 1971 y 1973 se produjo en gran medida porque los Estados Unidos siguieron una política inflacionaria para financiar tanto la guerra de Vietnam como los programas de bienestar social ampliados como Medicare bajo la Gran Sociedad del presidente Johnson, poniendo así fin a cualquier conexión del régimen monetario con el oro y llevando al mundo a un régimen fiduciario puro. En este nuevo entorno, la balanza se inclinó en gran medida a favor de la estabilidad interna y se vio acoplada con la creencia, ahora dominante, de los banqueros centrales en la disyuntiva entre desempleo e inflación de la curva de Phillips, 1958. Esto condujo a un enfoque en mantener el pleno empleo a expensas de la inflación. La gran inflación resultante de la década de 1970 finalmente llegó a su fin a principios de la década de 1980 cuando los bancos centrales siguieron políticas monetarias restrictivas. Desde entonces, el péndulo ha vuelto a oscilar hacia el objetivo de una baja inflación y la creencia de que los bancos centrales deberían evitar el control de las variables reales, Friedman 1968. Phelps 1968. Los instrumentos de la política monetaria. El instrumento de política original fue el uso de la tasa de descuento y el redescuento. Las operaciones de mercado abierto, compra y venta de valores gubernamentales, fueron desarrolladas por primera vez en las décadas de 1870 y 1880 por el Banco de Inglaterra para hacer efectiva la tasa bancaria, es decir, para obligar a las instituciones financieras a pedir préstamos. Sayers 1957.
Otros países con mercados monetarios menos desarrollados que los de Gran Bretaña utilizaron el racionamiento del crédito, Francia, y operaciones de política del oro para alterar los puntos de oro e impedir el flujo normal de oro, Sayers 1936. En el período de entreguerras, la recién creada Reserva Federal inicialmente utilizó la tasa de descuento como su principal herramienta, pero después de fuertes críticas por su uso para hacer retroceder la inflación posterior a la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, crear una de las peores recesiones del siglo XX en 1920-1921, Meltzer 2003, la Reserva Federal cambió a una política de mercado abierto, su principal herramienta desde entonces. En la década de 1930, también comenzó a cambiar los requisitos de reserva. Su política de duplicar los requisitos de reserva en 1936 se culpó más tarde como la causa de la recesión de 1937-1938, Friedman y Schwartz 1963. En las décadas de 1930 y 1940, junto con la degradación de la política monetaria, vino un mayor uso de varios tipos de controles y regulaciones, como requisitos de margen en las compras de acciones, controles selectivos de crédito en bienes de consumo duraderos y techos de tasas de interés. Se adoptaron políticas similares en otros lugares. El regreso a la política monetaria tradicional en la década de 1950 restableció las operaciones de mercado abierto a la posición de predominio. Objetivos intermedios. Tradicionalmente, los bancos centrales modificaban las tasas de interés como mecanismo para influir en el gasto agregado, los precios y la producción. En la década de 1950, los monetaristas revivieron la teoría cuantitativa del dinero y plantearon la defensa del uso de la oferta monetaria como objetivo intermedio, Friedman 1956, Brunner y Meltzer 1993. La defensa del dinero se basaba en la evidencia de una relación estable entre el crecimiento de la oferta monetaria, por un lado, y el ingreso nominal y el nivel de precios, por el otro, y en la evidencia de que, al centrarse en las tasas de interés, la Reserva Federal y otros bancos centrales agravaron el ciclo económico y luego, en parte debido a su incapacidad para distinguir entre política monetaria, historia de 5 tasas reales y nominales, generaron la gran inflación de la década de 1970, Brunner y Meltzer 1993. En la década de 1970, la mayoría de los bancos centrales tenían objetivos monetarios agregados. Sin embargo, el aumento de la inflación en la década de 1970, que fue seguida por la desinflación, así como la continua innovación financiera, que a su vez se vio exacerbada por la incertidumbre inflacionaria, hicieron que la función de demanda de dinero fuera menos predecible, Laidler 1980, Judy Skadin 1982. Esto significó que los bancos centrales tuvieron dificultades para cumplir sus objetivos de crecimiento monetario. Además, se planteó la cuestión de qué agregado monetario establecer, Goddard 1984. A fines de la década de 1980 la mayoría de los países habían abandonado los agregados monetarios y habían regresado a las tasas de interés. Pero desde principios de la década de 1990 la política monetaria en muchos países se ha basado en la búsqueda de una meta de inflación, implícita o explícita, con la tasa de política fijada para permitir que la inflación alcance la meta, una política que parece tener éxito. Teorías de la política monetaria. El desarrollo de la práctica de la política monetaria, descrita anteriormente, estuvo inmerso en importantes avances en la teoría monetaria que comenzaron en el primer cuarto del siglo XIX. Una importante controversia en Inglaterra, el debate de la escuela bancaria monetaria, ha dado forma al pensamiento posterior sobre política monetaria desde entonces. Ese debate evolucionó a partir del debate bullonista durante las guerras napoleónicas sobre si la inflación en Gran Bretaña era causada por fuerzas monetarias o reales, Wiener 1937. En un debate posterior, los defensores de la escuela bancaria enfatizaron la importancia de que el Banco de Inglaterra cambiara sus pasivos monetarios de acuerdo con los cambios en sus reservas de oro, es decir, de acuerdo con el principio monetario, que propugnaba una regla que vinculara la oferta monetaria a la balanza de pagos. La escuela bancaria opuesta enfatizó la importancia de las perturbaciones en la economía nacional y el sistema financiero nacional como las variables clave a las que el Banco de Inglaterra debería reaccionar. Ellos defendían que los directores bancarios debían utilizar su discreción en lugar de verse limitados por una regla rígida. La controversia aún continúa.
Más tarde, en el siglo XIX, los dos principios se incorporaron a la tradición de la banca central. Melchior 2003, Capitán 2. La Reserva Federal y otros bancos centrales, incluido el Banco Nacional Suizo, se fundaron en dos pilares que evolucionaron a partir de este debate: el patrón oro y la doctrina de los billetes reales. Esta última evolucionó a partir de la práctica del siglo XIX y de la teoría de la escuela bancaria. La premisa básica de los billetes reales es que mientras los bancos comerciales presten sobre la base de billetes reales autoliquidables a corto plazo, serán sólidos. Además, mientras los bancos centrales descuenten solo los billetes reales elegibles, la economía siempre tendrá la cantidad correcta de dinero y crédito. La adhesión a los billetes reales a veces chocaba con el primer pilar, la adhesión al oro, por ejemplo, cuando la economía estaba en expansión y los billetes reales dictaban flexibilización, mientras que la balanza de pagos se estaba deteriorando, lo que dictaba un ajuste. Este conflicto estalló en los Estados Unidos en varias ocasiones en la década de 1920, Friedman y Schwartz 1963. La adhesión a los dos pilares condujo al desastre en la década de 1930. La Reserva Federal cometió un grave error de política al seguir los billetes reales. Un corolario de esa teoría instaba a la Reserva Federal a desactivar el auge del mercado de valores porque se creía que la especulación conduciría a la inflación, lo que en última instancia conduciría a la deflación. Melchior 2003. Según Friedman y Schwartz, Meltzer y otros, la estricta política de la Reserva Federal desencadenó una recesión en 1929 y su incapacidad para frenar los pánicos bancarios que siguieron a principios de la década de 1930 condujo a la Gran Depresión. La depresión se extendió globalmente por el patrón oro de tipo de cambios fijo. Además, el patrón oro sirvió como grilletes de oro para la mayoría de los países porque, al carecer de la credibilidad que tenían antes de 1914, no podían usar la política monetaria para calmar los pánicos bancarios o estimular la economía para evitar que desencadenara un ataque especulativo. Engre en 1992. La Gran Depresión dio lugar a la visión keynesiana de que la política monetaria era impotente. Esto condujo al predominio de la política fiscal sobre la política monetaria durante las siguientes 2 décadas. El regreso a la política monetaria tradicional en la década de 1950 estuvo influenciado por la teoría monetaria keynesiana. Según este enfoque, la política monetaria 6 política monetaria, historia de debería influir en las tasas de corto plazo y luego, mediante un proceso de sustitución en toda la cartera financiera, afectaría la tasa real de retorno del capital. Este enfoque del mercado monetario dominó la política hasta los años 1960. Los monetaristas criticaron a la Reserva Federal por no estabilizar el ciclo económico, por seguir adhiriéndose a vestigios de letras reales, por ejemplo, reservas libres. Calomiris y Wheelock 1998, y por su creencia en una curva de Phillips estable, que el desempleo podía reducirse permanentemente a expensas de la inflación. Esto, argumentaron, llevó a una aceleración de la inflación a medida que las expectativas de los agentes del mercado se ajustaban a la tasa de inflación más alta, lo que produjo la gran inflación de los años 1970. Como se mencionó anteriormente, la posterior adopción de objetivos monetarios agregados duró poco, debido a cambios impredecibles en la velocidad. El enfoque de la política monetaria que se ha seguido desde principios de los años 1990 ha aprendido la lección básica de los monetaristas de la primacía de la estabilidad de precios. También aprendió acerca de la distinción entre las tasas de interés nominales y reales, Fisher 1922. Además, ha adoptado un principio de la bibliografía anterior sobre el patrón oro, la distinción de Wicksell, 1898, entre la tasa natural de interés y la tasa bancaria, Woodford 2003. En la teoría de Wicksell, los bancos centrales deberían ajustar su tasa de préstamo a la tasa natural, la tasa real de rendimiento del capital. Si mantiene la tasa bancaria demasiado baja, se producirá inflación, lo que, bajo el patrón oro, conducirá a salidas de oro y a una presión alcista del mercado sobre la tasa bancaria. Los bancos centrales actuales, dedicados a la baja inflación, pueden considerarse como si siguieran la regla de Taylor, según la cual fijan la tasa de interés nominal de política en relación con la tasa de interés natural como una función de la desviación de las previsiones de inflación con respecto a sus objetivos y del producto real con respecto a su potencial. Taylor 1999. Reglas versus discreción. Un tema clave en el debate sobre política monetaria es la cuestión de reglas versus discreción.
La pregunta que siguió al debate de la escuela bancaria monetaria fue si la política monetaria debía confiarse a autoridades bien intencionadas con conocimientos limitados o a una regla que no puede diseñarse para lidiar con shocks desconocidos. Simons 1936. Friedman 1960. Un enfoque más reciente se centra en el papel de la inconsistencia temporal. Según este enfoque, una regla es un mecanismo de compromiso creíble que ata las manos de los responsables de las políticas y les impide aplicar políticas incoherentes en el tiempo. Políticas que toman como dados los compromisos de políticas anteriores y reaccionan a las circunstancias presentes modificando la política. Kirtland y Prescott 1977. Barro y Gordon 1983. En este sentido, los banqueros centrales actuales hacen gran hincapié en la rendición de cuentas y la transparencia para respaldar la credibilidad de sus compromisos de mantener tasas de interés orientadas a una baja inflación. Svensson 1999. Conclusión. La política monetaria ha evolucionado desde principios del siglo XIX. Desempeñó un papel relativamente menor antes de 1914, aunque fue entonces cuando se desarrollaron muchas de sus herramientas y principios. El papel de la política monetaria en la estabilización de los precios y la producción llegó a buen puerto en la década de 1920, pero para la Reserva Federal, que utilizó un modelo defectuoso, la doctrina de los billetes reales, y se adhirió a un patrón oro poco creíble, la política fue una receta para el desastre y condujo a la gran contracción de 1929-1933. Cuando se restableció la política monetaria en la década de 1950 en los Estados Unidos, todavía estaba influida por los billetes reales. Calomiris y Wheelock 1998, lo que puede haber conducido a los errores de política que crearon la gran inflación. El resto del mundo estaba atado a los Estados Unidos por los tipos de cambios fijos de Bretton Woods. Desde principios de la década de 1990, la política monetaria en muchos países ha vuelto a un principio clave de la era del patrón oro. La estabilidad de precios basada en un ancla nominal creíble, Bordo y Schwartz 1999, y en la distinción de Wicksell entre tasas de interés reales y nominales. Sin embargo, se basa en un régimen fiduciario y en el compromiso de los bancos centrales de seguir políticas creíbles y predecibles.